Bienvenidos a Máquinas Eléctricas y Automatismo de Quinto Primera. El tema que veremos será motor monofásico, sus características, tipologías y aplicaciones. ¿Qué es un motor monofásico? Estos son propios del ámbito doméstico o instalaciones en comercio donde no hay acceso a corriente alterna trifásica. Algunos electrodomésticos como frigoríficos, lavadoras o hasta cortadoras de pasto están accionados por motores monofásicos. Uno de los principales motivos para el uso de estos es la necesidad de un motor de baja potencia, por ejemplo, hasta 2 kW o 3 kW. La definición más simple y concisa para definir el motor monofásico es que es una máquina rotativa que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Si bien hablamos que los motores trifásicos no eran propios del ámbito doméstico, debido principalmente a la necesidad de una fuente de alimentación de corriente alterna trifásica, que son pocos habituales en hogares. Los motores monofásicos son los motores comunes en la mayoría de las casas. Sin embargo, en cuanto a su funcionamiento, componentes y sencillez, son muy similares a estos motores trifásicos. Difieren principalmente en que necesitan de un bobinado auxiliar para iniciar el giro del rotor. Además, el par motor suele ser habitualmente más bajo que el de los motores trifásicos, aunque se pueden conseguir potencias de hasta 10 caballos de fuerza y funciona con tensiones de hasta 440 volts. Esto se debe a que los motores monofásicos poseen una única tensión alterna frente a la triple onda de los trifásicos. Podemos diferenciar en tres tipos los componentes principales de un motor monofásico. Estos serían los siguientes. El estator, que es la parte fija del motor, que básicamente está compuesto de un núcleo de chapa de acero sobre el que se colocan en unas ranuras dos arrollamientos de hilo de cobre, principal o de trabajo y auxiliar o de arranque. El rotor, que es la parte que gira en un motor monofásico, gracias al campo magnético generado por el estator. Y en tercer lugar, encontramos los escudos, situados en los extremos del estator, cuya función es mantener en posición el eje del rotor. Obviamente, nos quedaríamos por resaltar la carcasa, que no es otra cosa que el elemento que protege todas las partes de un motor monofásico de cualquier daño o perturbación que provenga del exterior. ¿Cómo es el funcionamiento? Muy simple. El funcionamiento de un motor monofásico es esencialmente el mismo que el del motor trifásico. Genera energía mecánica a través de la energía eléctrica, basándose en el principio de atracción y repulsión entre un imán y un núcleo magnético al que se le aplica una corriente eléctrica. En este caso, el estator es el que recibe la corriente alterna del exterior y donde están situadas las bobinas. De aquí que esta parte también se la conozca como inductor. En el rotor están situadas las barras metálicas que funcionan como conductores de la electricidad. En el estator, por acción de la corriente, se genera un campo magnético que produce una fuerza electromotriz en las barras del rotor. Estas barras están dispuestas en forma de espiral y, debido al anterior comentado, giran generalmente esa energía mecánica para lo que están concebidos. La velocidad de giro de un motor eléctrico habitualmente tiene un valor fijo. Aquí entran en juego los variadores de frecuencia, de lo que también hemos hablado. Pueden existir muchos tipos de motores monofásicos. Habitualmente se les divide en dos grandes categorías: motor monofásico de fase partida y de espira en cortocircuito o de sombra. El motor monofásico de fase de partida se distingue en dos bobinados, el principal y el auxiliar o de arranque. El bobinado auxiliar es necesario solamente en el arranque, por lo que en algunos motores un interruptor desconecta de la corriente ese bobinado, mientras que en la mayoría de motores el bobinado auxiliar va en serie con un condensador que le confiere a la corriente el desfasaje necesario para el arranque. Una vez arrancado, el bobinado auxiliar y su condensador siguen activados. De ahí que a este tipo muy común de motores se le llame también de condensador permanente. Y en motor monofásico de espira en cortocircuito, en lugar del bobinado o de vanado auxiliar, se utiliza un anillo de bronce o cobre, también conocido como espira de Fragger, que retrasa el flujo magnético para proporcionar un campo alterno. Está concebido para motores de poca potencia.
Hemos visto que los motores monofásicos son, generalmente, de un tamaño reducido y una potencia también baja, con lo cual son idóneos para las instalaciones pequeñas o electrodomésticos. Por ejemplo, en sistemas de ventilación o calefacción, máquinas de coser, taladros, máquinas de aire acondicionado o sistema de apertura y cierre de puertas de garage o parking. Ya que los motores monofásicos son baratos de producir y sencillos en construir, se producen en masa y tienen como resultado un bajo costo para el cliente. Además, la instalación eléctrica destinada a apoyar este tipo de motores tampoco exige grandes esfuerzos o inversiones, con lo que ayudarán a ahorrar costes también en ese sentido. Estos motores son de baja eficiencia, es decir, consumen bastante energía en relación a la potencia que generan. Es por ello que empiezan a usarse cada vez más los motores electrónicamente conmutados, que son más potentes, más rápidos y más eficientes que los monofásicos.